Seguimos en la Olimpiada de Chennai, India 2022. Y esta vez en la sección femenina, pues allí, una jugadora ha roto el récord del mismísimo Bukic, logrando ella 9 victorias en 9 partidas. ¡Increíble! Estoy hablando de la polaca Oliwia Kiolbasa, quien posee el título de maestra internacional en categoría femenina. Curiosamente no tiene título en la categoría absoluta, cuando por lo bajo podría ser una maestra FIDE, categoría absoluta, con el elo que tiene. Y bueno, el tema relevante acá es que está jugando a un nivel de 3013 de elo. Y como siempre, te muestro ya en pantalla la prueba de aquello, desde el mismísimo sitio chessresults.com. Una verdadera locura, ¿verdad? Acá, con piezas blancas, defiende el segundo tablero de Polonia en su duelo ante India 3, en la ronda número 9, y enfrenta nada más y nada menos que a la hermana mayor del niño genio, Rameshbabu Praggnanandhaa. Me refiero a la gran maestra femenina y maestra internacional absoluta, la india Rameshbabu Vaishali. Sí, cuenta tanto con el título femenino como el absoluto. Por cierto, recuerda seguir nuestra cuenta de Instagram, enlace de aquella en la descripción de este video, y es que en dicha cuenta publico en el apartado historias los resultados de los equipos iberoamericanos en la Olimpiada, para que así te enteres cómo le está yendo a tu país. En fin, bueno, prepárate para ver una partida espectacular e histórica, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Kiolbasa con E4, Vaishali responde E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, también conocida como Ruy López. A6, la variante Morphy, también conocida como variante principal. Alfil A4, alfil C5, sacando el alfil antes de cerrar la cadena de peones con D6. Esta se conoce como la defensa clásica diferida, y es que la variante clásica propiamente tal se da jugando alfil C5 primero, en lugar de A6. Evidentemente esto no es lo más jugado. Lo más jugado, por mucho, es caballo F6, seguido de enroque, alfil E7, torre 1, B5, alfil B3, D6, defendiendo al peón E5 para poder jugar caballo A5 yendo a la casa del alfil español. Las blancas ahora responden con C3 para jugar alfil C2, seguido de D4, etc. Bueno, regresemos a lo jugado en la partida. Alfil C5 y ahora C3, tanto para alfil C2 como para empujar con D4. Caballo G7, con idea de evitar el doblaje de peones recapturando de caballo en caso de alfil por C6. Sigue esto con D4, E por D4, C por D4, alfil B4 jaque, caballo C3, D5, enroque, D por E4, caballo por E4. Las blancas han quedado con un peón D aislado que siempre tiene el inconveniente de no tener compañeros peones que le protejan, lo cual lo hace algo vulnerable. Sin embargo, un peón D aislado también tiene su lado positivo. Por ejemplo, brinda un juego dinámico, pues permite un salto de caballo a E5 y a la vez el paso de piezas pesadas por la tercera fila para el ataque. Sigue el juego con enroque, A3, alfil D6, H3, impidiendo saltos de pieza negra a G4, alfil F5, torre 1, alfil G6, alfil G5, F6, caballo por D6. Tal vez hubiera sido preferible tomar la amplia diagonal A2, G8, jugando alfil B3 jaque, rey H8, alfil D2, caballo F5, D5, caballo E5, caballo por D6, C por D6, alfil C3, y la blanca tendría un juego activo, gracias a poseer la pareja de alfiles. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo por D6, sigue esto con dama por D6, alfil H4, alfil F7. Quizás un poco más exacto hubiera sido jugar caballo F5, lo cual obligaría a las blancas a perder su alfil de casillas oscuras. Esto hubiera sido un buen negocio para las negras, toda vez que la estrategia nos mandata a que si el rival tiene la pareja de alfiles y nosotros no, entonces debemos desaparecer del tablero al menos uno de los alfiles del rival. Esto, por supuesto, en posiciones abiertas o con tendencia a abrirse, como lo es la posición en este caso.
Bueno, en la partida se ha jugado alfil F7. Continúa esto con alfil G3, dama D7, torre C1, torre a D8, B4, caballo F5, alfil F4. Por supuesto manteniendo la pareja de alfiles en una posición semiabierta como esta. Sigue el juego con rey H8, dama D3, B5, alfil C2, alfil G6, dama C3, caballo C por D4, caballo por D4, caballo por D4, alfil por G6, H por G6, dama por C7, torre F7, dama por D7, torre F por D7, alfil E3, caballo F5, alfil B6, torre B8, torre C6, torre D3, torre A1, caballo E7. Un movimiento dudoso que permitirá a las blancas ganar el peón de A6. Preferible era jugar torre A8, manteniendo el cuidado del peón A y esperando la oportunidad para empujar ese peón hasta A5. Pero he dicho que en la partida se ha jugado caballo E7, entonces sigue esto con torre 6, caballo D5, alfil C5, caballo C3. Ante un torre A8 de inmediato, seguiría A4, B por A4, torre por A4, caballo C7 cuidando al peón, torre C6, torre D7, alfil B6, caballo E5, torre C5 amenazando caballo por B5, atendida la indefensión de la torre de A8. Seguiría torre D1 jaque, rey H2, caballo D6, torre C6, y en pocas jugadas más caería el peón A de manera indefectible. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo C3, entonces torre por A6, la polaca gana un peón, caballo A4, torre D6. Dejar que se capture el alfil es un error que permitirá a las negras activarse, aún estando con peón menos. Mejor ir alfil E3, manteniendo esta potente pieza sobre el tablero, me refiero al alfil, que domina absolutamente al caballo rival. Pero bueno, torre D6 lo he jugado, fíjate en los relojes, hay apuros de tiempo y esto hace que incluso las maestras sean algo imprecisas. Bueno, era que no, la india juega caballo por C5, la polaca evidentemente B por C5, sigue esto con torre C3, C6, torre C8, torre B1, torre 3 por C6, torre por C6, torre por C6, torre por B5. Y llegamos a este final donde las blancas tienen peón de ventaja, pero es un peón torre, muy difícil de coronar al no poder rodeársele con las propias piezas. Por ejemplo, si el peón estuviera en la columna B, podría ser apoyado tanto desde las columnas A y C. Bueno, la partida continúa con torre C1 jaque, rey H2, torre A1. La estrategia del bando inferior en un final de torres con peón de menos es justamente ubicarse detrás del peón pasado, atacándolo a distancia. Si lo hiciera de frente, la torre negra quedaría absolutamente pasiva. Así es que muy bien jugado esto por la maestra india. Sigue esto con torre A5, G5, rey G3, torre A2, rey F3. Por supuesto, la estrategia de las blancas debe ser acercar su rey al peón pasado, a fin de apoyarle en el avance hacia la coronación. Sigue esto con rey H7, rey E3, rey G6, torre A7, rey F5, G3, rey E5, rey F3, rey F5, A4, torre A3, jaque, rey G2, rey G6, A5, rey H6, A6, rey G6, torre A8, rey F5, rey F1, torre A2, A7. El truco de las blancas consiste en esperar que el rey negro se meta en alguna columna abierta a fin de darle jaque por la octava fila, dando un tiempo a su peón para que a la siguiente pueda coronar en A8. Por ende, el negro debe evitar aquello y mantener a su rey protegido de los jaques de torre rival por la octava fila. Por tanto, las negras juegan rey G6. Sigue esto con rey E1, rey F7, H4, rey G6. Tremendo error de la segunda jugadora. Esto va a permitir el avance del peón H rival con jaque. Debió jugar G por H4 evitando todo tipo de problemas. Pero bueno, rey G6 lo jugado, H5 jaque, rey F7. Con apuros en el reloj, incluso las maestras de ajedrez pueden fallar, reitero el concepto. A ver, con esta jugada, el rey negro quedará prácticamente inmovilizado, sin jugadas útiles y a merced de los jaques de la torre blanca. En su lugar, parecía preferible jugar rey H7, impidiendo que la torre de las blancas llegue hasta H8. Igualmente la posición blanca ya era superior desde hace algunas jugadas atrás, ¿verdad?
Pero bueno, rey F7 lo he jugado y esto empeora la situación de las negras. Sigue esto con F4, G por F4, G por F4. Nota cómo el rey negro está totalmente inmovilizado, pues si se mueve a E7 o E6, vendría un torre G8 que decidiría la partida, ya que notarás que el peón de A7 está envenenado. Bueno, sigue esto con F5, rey D1, torre A1 jaque, rey D2, torre A2 jaque, rey F3, torre A3 jaque, rey G2, torre A2 jaque, rey G3. Si te fijas, el negro ya no puede mover el rey, solo puede mover la torre. ¡Increíble! Las blancas simplemente irán agotando las jugadas de torre del rival y ganarán la partida. Sigue el juego con torre A4, rey H3. Te invito a comer allí en F4, dice el blanco, pero por supuesto las negras no pueden aceptar. Sigue esto con torre A3 jaque, rey H4, torre A4, rey G5, torre A5, a H6, G por H6 jaque, rey por H6, torre A6 jaque, rey G5, rey G7, rey por F5. La ventaja es ya decisiva. La partida continúa con torre A1, rey E5, torre 1 jaque, rey D4, torre D1 jaque, rey E3. Imagino que ya vas entendiendo la estrategia, ¿verdad? Me refiero a la estrategia de la polaca. Sigue esto con torre 1 jaque, rey D2, torre A1, F5, torre A2 jaque, rey C3, torre A3 jaque, rey B2, torre A6. Y ya habiendo agotado los jaques de la torre rival, Olivia toma su peón y juega F6 jaque y tras esto Paisali abandona la partida, ya que inevitablemente, hagan lo que hagan las negras, la torre blanca dejará A8 y permitirá la coronación del peón A. Comprobemos. Si rey por F6, entonces torre F8 jaque, rey E7, A8 coronando dama y las blancas ganan. Veamos otra posibilidad. Por ejemplo, rey F7, entonces torre H8 amenazando coronar a la siguiente y tras torre por A7, entonces torre H7 jaque y la torre negra cae a la siguiente y con ello la partida para las negras, valga la redundancia. Finalmente, torre por F6. Bueno, aquí seguiría torre D8, torre A6, A8 coronando dama, torre por A8, torre por A8 y las blancas ganarían. Impresionante el récord de Olivia Kyolvasa, quien marca así un registro de 9 victorias en 9 partidas, algo nunca antes visto, sobrepasando el récord que en este mismo evento marcó Vukic de 8 victorias en 8 partidas. En el ajedrez femenino también estamos teniendo nivel máquina. Ojo y ponte a seguir a esta jugadora de ahora en adelante. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a otros a pasar, conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte caluroso abrazo y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!